Hola, hola, bienvenidos. Somos ADN. Bienvenidos a este nuevo programa que se va a estar transmitiendo todos los jueves a las 6 de la tarde, hora España, para que usted visite, para que usted esté pendiente, que usted lo deje aparte en esa fecha, en ese horario, usted diga yo quiero aprender de lo que van a hablar. Ya tenemos personas conectadas ahora mismo, así que empieza a compartir el link, apóyanos en esta tarde, apóyanos para poder hablar un poquito. Nos gustaría que interactuaran, ¿no? Que comentaran, Claro que sí. dijeran de qué país nos visita o de qué parte de Córdoba, España, de cualquier lugar. Esto es un programa muy juvenil que vamos a hablar de todo un poquito, así que somos Expansión Ministry. Nuestra casa está ubicada en el sur de España, en la ciudad preciosa de Córdoba, y estamos ahora mismo hablando de un tema que se llama ADN. Es un podcast muy nuevo hoy es la inauguración, por así decirlo. Exacto. Así que hoy tú lo vas a iniciar. Es una invitada especial, ya todos la hemos ido conociendo con su podcast de los martes, ¿no? Claro, se llama Fe y Razón, así que también promocionamos ese podcast. Si usted quiere participar en ese podcast o en usted anímese, diga yo quiero hablar, yo quiero conversar, yo quiero conectarme con ustedes, me agradan. Es un grupo de un ministerio que está creciendo, un ministerio de jóvenes, de personas apasionadas, a veces no solamente en el físico, ¿no? No quiere decir que tiene que ser un joven hablándolo de carne, por así decirlo, sino en el espíritu. Yo creo que Charo claro que se siente joven y rejuvenecía siempre. Claro que sí. Correcto, así que estamos hablando acerca de ADN. Para usted, ¿qué significa ADN? Nuestro programa significa adoptados por el diseño de nuestro Padre. Es un tema muy profundo, hablando acerca de la identidad del joven, del ser humano. Pero hoy vamos a hablar algo diferente. Vamos a iniciar con qué es las generaciones. Yo sé que usted ha escuchado que la generación boomer, que la generación Z, la generación Y, que la generación de la perdición, que la generación... Hay muchas generaciones de cada etapa, ¿no? Exacto, pero yo hoy quiero iniciar con uno, bueno, yo me considero, y lo que según lo que nos informan en Google y en todos, es que soy generación Z por la edad que tenemos, pero hoy yo quiero hablar con una compañera de trabajo. Ella se llama Sharon Rojas. Ella nos va a hablar de qué pasó en su juventud. Hoy lo que vamos a hacer es eso, hablar de las generaciones. Vamos a hablar de las generaciones, qué vivencias tuvo Sharon en su época de la juventud, peinados. Yo sé que, por ejemplo, en la actualidad se está usando que tintes de cabello, que el cabello rizado, que el cabello liso, que no sé qué, muchas cosas, ¿no? Muchas tendencias que salen en el día a día, pero yo sé que Sharon tiene cosas muy importantes y muy bonitas que contarnos acerca de su juventud. Así que vamos conectándose, vaya compartiendo este link para que nos apoyes en este ministerio. Las redes sociales están ahí abajo para que ustedes vayan y nos visiten en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Si usted también quiere apoyar este ministerio, apoya este ministerio, escribe, yo quiero donar, o yo quiero hacer un Bizum si estás aquí en España, o yo quiero hacer algún PayPal porque me gusta este programa, me gusta cómo están creciendo. Así que apóyennos, suscríbanse. Y vamos a iniciar. Aquí tengo a nuestra invitada, Sharon Rojas. ¿Cómo te sientes en este día? ¿Te sientes preparada? ¿Sientes que lo que vas a dar hoy va a dejar un buen mensaje a la juventud? Claro que sí. Hola, Dayana. Hola, audiencia. Otra vez acá. Te deseo muchos éxitos en este nuevo podcast. Están invitados también para que se conecten ya mismo y todos los martes, los jueves, digo. Los jueves a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, exacto. Bueno, voy a hablar un poquito de mi generación. Sabemos que es generación X. Pero antes de iniciar,
¿Tú tenías conocimiento acerca de las generaciones? Que se hablan que la generación boomer, ¿te había escuchado Yo alguna había frase? escuchado, sí, yo había escuchado algo, pero igual pues son cosas que a cosas veces nuevas, pasan, ¿no? y pues bueno, uno no como que no está como muy pendiente de eso. Hay cosas muy puntuales que uno por su edad pues tiene prioridad, pero es Exacto, sí. como son temas muy juveniles, entonces pues ya no. Sí, porque más o menos podríamos decir que Sharon pertenece a la generación de los Z, X, como por ahí de la generación X, que según eso lo que nos cuenta Google es de la generación de los que nacieron en 1965 con los 1980. Entonces hay muchas vivencias, yo creo que eso tiene que ser algo fantástico, poder que tú nos cuentes qué pasó en aquella época, cómo fue, si hubo tecnología en esa época, qué experiencias tuviste con la tecnología. Cuéntanos un poquito, ¿había tecnología en aquella época o todavía no se veía eso? Algo que tú dijiste, que tú digas, no sé, con la escritura, Ok. algo diferente. Bueno, ustedes saben que yo soy colombiana y pues hablemos algo en ese tiempo. Yo soy del 71 y en el 1988 yo me gradué de bachiller, ¿bueno? En un colegio privado femenino. Me acuerdo mucho que pues igual los años 80 llegó a Colombia la tecnología, llegaron las computadoras de PC y fueron pues el boom en ese momento. Sí, las marcas fueron Apple, IBM, en fin, bueno. Que me acuerde, en el 88 yo me gradué de bachiller y pues me acuerdo mucho que como 2 meses antes de graduarme, nos graduamos en diciembre y como entre octubre y noviembre llegó un camión grande y bueno, y entonces mandaron a todos los de 11, que es el último año para graduación, y nos enviaron a que, bueno, saliéramos a recibir la tecnología y todas, Wow. la tecnología, bueno, Wow. eso era el boom y era algo nuevo en fin, era lo último de lo último y pues no Sí. sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, ¿sí? Wow. De Yo, pronto llegó un tráiler, una sí. mula, como se dice en Colombia, y venía con muchas cajas. Y bueno, bájense todas esas cajas y nos Todos mandaron. ayudar a bajar, ¿no? Como Y lo que que hicimos fue la tecnología en nuestras manos, pero porque nos tocó que bajar todas las cajas de esos vehículos. En fin, eso, me recuerdo eso con mucha yo alegría. me imagino, y claro que yo también pude ver esos computadores de aquella época Mm, que eran grandes, como un color como entre blanco, beige, algo como así. un beige, como Y sí, sí, amarillos, como sí, un poquito que amarillos, eran beige. bastante pesados. Y hoy en día Sí, uno se pone a ver y como que entre más livianos la laptop, el portátil, como lo quieran llamar, entre más liviano como que es mejor. Y sí, más que claro. todo para hoy en día, en la modernidad, en lo que estamos viviendo, mucha gente lo utiliza para la universidad. Ya hoy en día, un ejemplo, no utilizan cuadernos. O por ejemplo, yo hoy en día ya no utilizo qué es un cuaderno porque utilizo una tablet, utilizo el móvil, que si voy a dejar una nota, algo, algún trabajo, pongo un recordatorio, ya todo como que cambia, ¿no? Porque en Sí, claro. aquella época era todo escribir, Sí, claro, escribir, todo, escribir, y era todo era importante. escrito, todo. Bueno, yo me acuerdo luego, bueno, yo me gradué y pues nosotros simplemente alcanzamos a ver las chicas de mi época, alcanzamos a ver las computadoras, pues como tú, las características Sí. que tú estás diciendo, solamente verlas, porque ya al menos graduamos y ya no tuvimos la oportunidad de usarla, nada, absolutamente nada. Ya luego empecé a trabajar en una notaría en Cúcuta, Colombia, y Mm. pues allá sí hicieron mantenimiento, ¿cómo se dice? Nuevos equipos, entonces Sí. sacaron esas máquinas eléctricas que eran las que uno chuzaba, diciendo así, al usarlas, las sacaron y colocaron computadoras. Entonces Wow. el notario nos envió a estudiar, a hacer los cursos de tecnología, en O fin. sea, como que sí fue un choque, ¿no? Porque en ese instante entonces pasaron pasar del cuaderno a escribir, ya empezar a aprender lo que, como que fueron los Mm. inicios de la tecnología, ¿no? Como que Sí, eso empezaron poco a poco. empezaba a jugar mucho como los lenguajes, como Eso, lo ¿no? Sí, a técnico, cambiar. el inglés. Entonces como que ya vimos la necesidad de aprender a hacer un cursito de inglés más profundo que el colegio, vimos la necesidad Sí. de estudiar mucho porque empezaron a salir los manuales de computación. En ese Wow. tiempo pues era un poco más difícil porque era a nivel de libros y unos libros todos Sí. gruesos y uno, oh, y eso hay que estudiarlo. Oh.
lo vimos como un reto, pero pasaron varios años Wow, eso difícil. fue un antes y un Sí, después, fue algo muy un profundo, periodo ¿no? de Como adaptación como muy difícil. eso, sí, como que adaptarse a lo nuevo, a lo que estaba llegando en aquella época. Yo imagino como la gente emocionada, otros Sí, sí, asustados porque esto qué es, no cómo es. sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar porque igual se había escuchado por radio que habían llegado ya las computadoras, que ya existían las computadoras. Wow. Pero de ese tiempo, cuando hablo de Colombia, en la manera que llegó allá, Sí. fue de un momento a otro y pues más de una persona quedó, que era la computadora, esto, lo O otro. O sea sea, fue que el bombazo de ese año, ¿sí? wow. O sea que en esa transición tecnológica, por así decirlo, Sharon, tú tuviste la oportunidad de averiguar lo que, un ejemplo, lo que le llamamos paquete Office, que saber redactar un archivo o algo, No, o que no, Word, no. o diapositivas, eso no lo llegaste a ver en ese entonces. No, eso, Era algo, recuerda que eso fue como un proceso, ¿sí? sí. Fue un proceso, bueno, tú eres muy joven, pero hubo un proceso con unos antiguos paquetes que ya no existen, que eran Ah, Pascal, que eran, el único que se ah, mantuvo fue como el Excel, que ya han salido Excel, sí, nuevas sí, versiones, ¿no? De que de cada, hecho todavía se usa. exacto, entonces se transformó lo que era el paquete del Pascal, ya tiene otro nombre, y a través de la generación ha salido con nuevos nombres y se ha modernizado, se ha mejorado. Y los Mm, antiguos paquetes de contabilidad, existían paquetes para la notaría, que era la redacción qué era interesante, de verdad. yo era protocolista, o sea, la redacción de las escrituras, reloteos, todo eso. Wow. Entonces eso ya no. Ahora inclusive en este momento el notario mismo va leyendo y la misma Sí, computadora la va redactando. es verdad, y Sí. es que es una transformación y eso que solamente estamos hablando ahora mismo de lo que es la tecnología en su juventud. Charo nos está contando qué vivencias tuvo acerca de la tecnología y vamos a pasar a profundizarnos porque a mí me interesa mucho. Yo creo que una de las etapas del ser humano más bonitas, diría yo, que aparte de la niñez, bueno, cada quien tiene como su etapa, ¿no? Cada quien Sí, vive claro, su, hay que pero la recordar lo juventud es muy positivo. bonito porque uno pasa a como que pasar de niño a joven, a adolescente, a Sí, experimentar cosas nuevas, a decir, como marcar su personalidad, que me gusta, que no me gusta, el tipo de ropa, de peinado, como que uno como que empieza en esa transición, ¿no? Como que uno bueno, empieza como a sí, ese modificarse. tiempo fue de acelere, ese tiempo fue de como de que, bueno, o te actualizas ¡Guau! o te quedaste. Porque inclusive recuerdo mucho unos amigos que no les llamaba mucho la atención, aunque tenían mi misma edad, éramos Sí, contemporáneos, como que no les llamaba mucho la atención el tema de la de la tecnología. Hay tecnología. personas que no les gusta la tecnología Sí, es para nada, verdad, es verdad. pero les gusta la ciencia, les gustan otras cuestiones diferentes. Entonces ellos como que se fueron quedando Ok. y luego se les dificultó mucho en cuanto al trabajo. De hecho, hoy en día, hoy hablando en la actualidad, hay aún así jóvenes que no usan redes sociales, que no les gusta Sí, que usar un móvil o un computador, lo que sea, no les gusta porque se han quedado como que prefieren quedarse en esa época de aprender con libros, de un ejemplo que si necesitan ir a algún lugar, prefieren usar el mapa que ya no el mapa en físico, que vamos a averiguar tal cosa, son o sea, pensamientos diferentes. siempre lo va a haber, ¿no? Porque Exacto, cuando yo sí. era pequeña, inclusive habían niñas que usaban cosas de los abuelos. Y como que la profesora decía, bueno, pero tenemos que utilizar esto, suponiendo el cuaderno ferrocarril, esa cuestión Sí. de que era para mejorar la letra, y ya las niñas tenían otro sistema y vemos que era de los abuelos, que pues Wow. siempre han sido efectivos, porque lo que los abuelos enseñan nunca se olvida. Algún día seremos abuelos y también Claro que enseñaremos lo sí, que sí, es verdad, aprendimos. es verdad, es verdad. Nosotros ahora mismo estamos hablando acerca de la juventud, de la generación de nuestra invitada especial. Estamos hablando, ¿tú qué generación eres? De si sabes un poco de eso, de qué generación perteneces, según lo que nos comenta la sociedad, qué Mm. generación participas, en qué generación estás. Coméntanos ahí abajo, comparte, dale like, envía todo este link a todos tus seres queridos porque es muy interesante que tú conozcas, que tú vivas, porque es que ahora más adelante y en el transcurso de este podcast yo quiero hablar de lo que
actualmente la generación alfa o la generación beta, la generación, la última, la generación Z, que por ejemplo yo pertenezco a la generación Z, como hay cosas, hay palabras, hay frases muy diferentes, Charo, unas frases que yo digo, sí, ahí, yo digo que, ¿cómo así? No entiendo. Sí, sí, porque exacto. ya en ese entorno de, si tú le preguntas a una chica de 12, 13 años, ella te va a decir otra, o a lo mejor alguna que otra frase te la va a decir muy diferente que tú dices, ¿y esto qué significa? Y están hablando el mismo idioma, por así decirlo. Exacto. Pero poco a poco vamos aprendiendo porque esto es un podcast juvenil, este es el objetivo de que todos aprendamos y de los que ya hemos pasado por estas generaciones nos actualicemos un poquito porque es bueno conocer, es bueno adquirir conocimientos, ¿no, Sharon? Sí, entonces es importante. Ahora vamos a pasar, Sharon, yo quiero que tú me hables acerca de la moda. Yo digo que cualquier persona le gustará la moda, inclusive la moda a veces no se puede identificar no solamente lo que está en tendencia, sino como tu estilo, ¿no? Como el estilo de uno. Es que a mí me gustaba este peinado, a mí me gusta tal cosa, me gusta este maquillaje, me gusta ponerme este color, aunque para la sociedad diga es que este color no combina con este, pues a mí me gusta. Es como que su estilo, más que moda es tu estilo. Yo quiero que tú me comentes un poquito cómo fue la moda de aquella época, cómo te gustaba. Dice recordar es vivir, ¿no? Sí. Estoy como reviviéndome, estoy remontando ese tiempo. Recuerdo mucho que habían, recuerdo por mis papás, como ellos vestían en este momento, me estoy lanzando al tiempo atrás. Sí. Eran los pantalones como de bota campana, como anchos, eran ¿no? colores claros y eran telas suaves, como ligeras. Sí. Eran camisas manga larga o 3/4 y eran que se remangaban hacia arriba, ¿sí? Y eran estampadas de colores, con muchos colores. Wow. Yo tenía que unos 10 años, estamos hablando de los 80 entonces, y eran de muchos colores. Bueno, y con zapatos eran de plataforma, tanto para los hombres como las mujeres, como para, no sé, era el estilo, ¿sí? Exacto. Bueno, en cuanto a eso. Yo creo que ese estilo, ¿te gustaba ese estilo o tú eras más...? Bueno, yo estaba pequeña y yo no, o sea, yo no sufría por la moda porque a los 10 años, pues uno no se preocupa en esa edad, sí es verdad. No, el tema era el colegio y estudiar. Sí, pero mira, Charo, que lo más gracioso es que actualmente hay ocasiones en las que se sigue usando estilos de aquella época. Vuelve, o sea, lo que pasa es que vuelve. La moda es como un círculo, ¿no? Vuelve como que va pasando. De hecho, hoy mismo tengo un pantalón bota campana, no sé cómo le llaman acá en España, pero son anchos acá debajo y uno dice... eso fue originalmente de aquella época, de los 80, y antes, y eso que antes, sí. Lo que yo te digo, en el momento se ve esa moda, pero resulta que la moda va, viene, va y viene. Sí, correcto. Ahora, eso en cuanto a los hombres, ¿cierto? A las mujeres eran faldas largas, anchas, también estampadas como en los bordes. Eran plataformas, eran de tacón, las chicas que les gustaba. Precioso, digo que tacón mediano, no era tacón alto, no, mediano, y eso pues era muy alto. También como la blusa, la elegancia. La elegancia, y bueno, a mí lo que no tanto, a mí no me llamaba mucho la atención la ropa en su estilo en sí, pero sí los peinados. Wow. Entonces eran los cabellos lisos, así como la India Catalina, así lisos, brillantes. Eso se aplicaba en una cantidad se dicen productos, químicos, ¿sí, no? Exacto, químicos para que se utilizaran. También habían cremas naturales, porque estamos hablando de esa época. Claro, sí, correcto. Los químicos llegaban, pero también prevalecía mucho, era lo natural, ¿sí? Se utilizaba mucho la cosmética natural. Wow, eso es un punto muy interesante, ¿no? Aunque todavía actualmente se utiliza, pero siempre. Ya la mayoría de los productos tienen químicos, que tienen esto, que tienen lo otro, ya no es tan natural como lo comentas, ¿no? Exacto, así como la papaya, así macháquela ahí en la cabeza. Eso siempre como se ha usado. Tipo caseros, ¿no? Sí. Como que productos caseros. Siempre se ha usado que el aceite de resino, que las pestañas que para que crezcan. Que aceite de argán, que aceite de oliva, que el agua de maicena para el cabello, que la vaselina para los labios. O sea, eso siempre se ha usado porque yo recuerdo que mi abuelita lo usaba. Me enseñaba todavía, me decía, oye, mire, aplícate esto, haz esto.
Y hoy en día igual, hay muchos remedios caseros, Sí, mucha cuestión muchos. casera que se usa y que yo también lo estoy usando. Wow, qué interesante. O sea que estamos hablando ahora mismo lo que es la moda, de cómo era el estilo de aquella época, cómo ellos les gustaba usar, si eran ostentosos a la hora de Sí, vestirse, siempre si elegantes. elegancia, ¿no? Como que Claro que, Dayana, hay que enfatizar de que esa era moda colombiana, ¿no? habla, claro, A sí. nivel mundial, pues de la moda, o sea, aquí en Europa se Ujú. había pasado eso hace tiempo, ya era otra tendencia, otros Sí. colores, otras telas. Y Estamos yo, hablando de Colombia, que pues en Colombia llegaba la moda a, ¿cómo se dice?, al al término de tiempo, la ¿no? distancia, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, pero igual Y yo se digo que en disfrutaba. cuanto a la música también, en aquella época no existían ni los móviles, No, no, ni no, el no, no, CD como no. le llamaban, ni el Sí, MP3, ni nada de como esas en cosas, ¿no? yo recuerdo tenía como 22 años cuando un amigo mío era en cuestión de trabajo en notarías, tenía un celular, recuerdo que era un celular así, un Como si móvil fuera un teléfono, algo grande, grande, ¿no? como ese que walkie-talkie que uno Sí, 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 sí. así de grande y era pesado. Y recuerdo porque una vez me dijo que lo alcanzara y yo lo agarré y como que pesaba y se lo di y yo, wow, ¿esto qué será? Y era un móvil. Hoy día se hizo Pero se móvil, era un transportaba, o celular. sea, es decir, siempre lo llevaban en la mano o en el bolso, Sí, lo que no, sea. eso era tenaz, eso era pesado, era largo, entonces lo llevaban así, ¿no? Entonces parecía Pues, una agenda digital hoy en día, en fin, bueno. Pero yo bueno, recuerdo, a esta generación les da risa, ¿no? Pero bueno, yo también me río porque eso fue, como digo, recordar es vivir, sí, es ¿sí? verdad, sí, Hoy sí. en día uno se ríe de todo esto, pero mira que ese fue el proceso de la tecnología para lo que Mm, ustedes ven hoy en día. es verdad, sí, es Sí, verdad. no siempre fue todo lindo. De pronto los niños recuerdan, en este momento dicen, bueno, ese es una pantalla, este es una laptop, este es un móvil, pero todo tuvo un origen y no fueron creados así, para nada. Correcto, por ejemplo, en mi caso, cuando inicié la escuela ya existía claramente el sistema. Eso era una materia, sistemas. Ok. Siempre informática, sistemas, tiene algo así similar, Computadores. sí, exacto. Y nosotros ya empezábamos a ver una plataforma, no sé si todavía existe, si la gente lo usa, que se llama Scratch. Y eso era que uno No. tenía que saber cómo manipular o cómo realizar como un dibujito, no sé cómo podríamos, yo habría de explicarlo, pero había que hacer un dibujo y ese dibujo tenía que darle movimientos. Es como si estuvieras creándote, no sé, una película, un videojuego, no sé. Y No tenías sé. que empezar a crearlo y te Ajá. daban como te arrojaban como unos códigos para que pudieras empezar, para que ese muñequito tuviera, esas animaciones tuvieran movimiento. Buah. Imagínate que en esa época ya uno empezaba así. Ya hoy en día, Sí, hablando, eso ¿qué siempre día? se ha llamado programación. Eso sí que Y la programación, programación también ha tenido un proceso bastante extenso. bastante. Entonces, un programa, yo hice un curso en ese tiempo porque pues, el notario, bueno, a estudiar todas, Claro, era porque necesario, la importante. sección donde estábamos las protocolistas, o sea, las que redactamos las escrituras Sí. públicas, teníamos que estudiar porque quitaron las máquinas eléctricas y tan computadores, pero de un día para otro. Y bueno, el notario pensaba que eso era una cuestión de tuntún y Pero ya. Sharon, una pregunta, ¿crees que se te Horrible. hizo fácil, es decir, de hacer esa transición o se te dificultó a la hora de Mm, empezar a buscar, a investigar, a pues, redactar? a ver, muy fácil no lo fue. Sin embargo, en ese momento el deseo de aprender y el deseo de uno actualizarse, pues es el mismo deseo de ahora, que cualquier chico quiere aprender algo y le pone Ujú. ganas y aprende. Es verdad, Porque sí, estoy sí, sí. hablando de cuando yo tenía Y es, 20 y años, es que, entonces y está es que, uno en su sí. época de querer que nadie le eche tierra, ¿sí? O sea, que Mm. yo sé más, y como ese espíritu de Y es competencia. que, Charon, Yo, hoy bueno, en día hasta para aprender uno busca un video en YouTube y ya aprendió algo nuevo. lo que no hay es tiempo. Exacto, Hoy en pero día lo que no hay esa es es como la tiempo. diferencia que podríamos notar de la juventud de aquella época con la juventud actual, porque Sí, tenemos ahora todas las herramientas, pero ahora no tenemos tiempo, hay ya sea tiempo. porque lo perdemos por hacer cosas innecesarias, como perderlo, scrollear en las redes sociales y dele 2, 3 horas, Sí. o
o porque simplemente vivimos en el afán, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que esto y que lo otro, y no nos da el tiempo, pero hay tantas herramientas que yo digo que si realmente las aprovecháramos, yo creo que el ser humano estaría muchísimo más avanzado de lo que está actualmente. Es que inclusive yo le digo a mi hija Karen, le digo, oye, si yo fuera tenido las herramientas que hay ahora para aprender, para investigar, para conocer, porque a través del YouTube uno conoce, a través del Facebook, a través de cámaras fotográficas, a través de toda la televisión, uno puede conocer mucho más que el planeta, mucho más allá. Pero yo en ese tiempo no, en ese tiempo uno como joven quería saber y devorarse el mundo porque es propio de la edad, no importa en qué época, nuevo, pero es propio de la edad que uno a los 20 años quiera saber de todo, quiera saber, ¿y esto por qué? Porque eso siempre ha existido y seguirá existiendo, el deseo de aprender. Entonces, pero las herramientas no, por lo menos si yo quería saber algo de la fauna, de la flora, algo del mar, tenía que dirigirme hacia la biblioteca. Quería lo mínimo como el niño, el crecimiento, cómo amamantarlo, cualquier tema de tecnología, de medicina, de lo que fuera. Como que tenían que uno ir a investigar. A la biblioteca, que eran los lugares donde se depositaban todos los libros. De pronto, todavía existen, o lógicamente las bibliotecas, pero ya muy pocas. No, y ya hoy en día es con tan solo un clic uno investiga. Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de agarrar la bicicleta o agarrar el transporte, el bus. Sí. Pero bueno, esto es como la juventud de lo que estamos hablando ahora mismo, lo que está pasando y versus lo que han vivido aquí nuestra invitada especial. Ella nos está contando un poquito de cómo ha sido esa transición, ese cambio con la tecnología, con la moda, con todo. Yo me imagino que a la hora de tomarse una fotografía, que ver un programa de televisión, cómo eran los colores de las pantallas, el color de la fotografía, porque hoy me imagino que tuvo que haber sido blanco y negro, o si no sé si en aquella época a color, color tampoco, no sé, tampoco. No, Dayana, tampoco tan atrás, ¿no? Tapabocas. Fuera de cámaras. No. Estamos aquí no, tampoco. Un poquito. Yo soy del 71, no del 21. Es lo más lindo de uno poder investigar un poco todas esas historias nuevas. Claro, las cámaras y todo, pues lo que pasa es que fue muy lento y como muy copioso, como muy tenaz para nosotros fue la tecnología, y siempre la ha sido, porque a pesar de que hay ingenierías y todo eso, las personas necesitan, las personas mayores, un curso. Y a veces tienen todo para estudiarlo y hacerlo y no se entiende. ¿Por qué? Porque los términos, de lo que tú decías, las palabras, los lenguajes para poder estudiar. ¿Tú recuerdas, Sharon, en aquella época palabras que usaban mucho la juventud? No sé, o algún programa o algo, yo qué sé, algo que tú vayas pensando, porque es que yo te voy a contar ahora. Yo estaba investigando porque, como les vengo diciendo, yo vengo de la generación Z, pero aún así hay muchas cosas que yo palabras que yo no conozco. Y uno se pone a ver por las redes sociales y que te salgan con una frasecita y ¿esto qué significa? Entonces digo, no sé si en aquella época pasaba lo mismo y te voy a dar un ejemplo. Algo que se utiliza muchísimo en las redes sociales hoy en día, la generación actual, que es red flags. ¿Qué significa red flags? Es una frase en inglés, pero significa bandera roja, es decir, que algo, ¿para qué usan esa frase? Para referenciar algo que sea tóxico. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en un trabajo, para no hablarlo, no enfatizarlo en una relación, pero vamos a enfatizarlo en el empleo. Que si el empleo te exige que trabajes 15 horas diarias, un ejemplo, red flags, te ponen red flags, es decir, algo tóxico, como que que no viene. Entonces usan eso es un ejemplo que puedo dar ahora, o en una relación, que el hombre o la mujer tal cosa, no, es muy tóxico, red flags. Entonces como que te diera una señal de que es tóxico, de que no. Imagínate, eso es una frase y uno antes que decía,
Como que no me conviene, una frase, no me conviene, eso era como lo común. Bueno, en cuanto a celulares, pues descartados, porque en esa época pues los celulares dijimos que no y es una realidad. Pero en el lenguaje físico, la manera de hablar, en el lenguaje cotidiano de las personas se utilizaban muchas palabras que se han quedado con el tiempo. Hoy en día existen y pues obviamente los chicos a veces dicen, ¿qué es? Y uno, no es eso, ok. O escuchan esas palabras del abuelo, no siempre de uno de papá, sino como del abuelo, como una generación. Aunque también depende todo del país de uno, claro está, ¿no? Porque claro, de la cultura, de donde uno esté, porque hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, aquí que estamos en Córdoba, en España, va a ser palabras muy diferentes, ¿no? Sí, exacto. Estamos hablando como de colombianidades, diciéndolo así. Porque inclusive aquí pues estamos aprendiendo, ¿cierto? Exacto. Pero no recuerdo en el momento como algo, suponiendo por lo menos algo muy antiguo era que decían, en vez de decir axila, decían sobaco. Pero eso en varias partes de Colombia es muy normal que digan eso. Es muy normal, porque es regionalismo. Exacto. Pero Pero imagino que también a la hora de expresarse, de hablar, eran muy tranquilos, muy pacíficos, porque un ejemplo, actualmente la juventud, todos estamos así, como que en el móvil. Lo que pasa es que la juventud de hoy no habla. Casi no hablaba. Anteriormente teníamos el tiempo, cuando estaba yo pequeña, teníamos el tiempo de compartir con nuestros abuelos, ¿no? Entonces uno tenía el tiempo de que la abuelita le leía a uno un cuento, todo, ¿no? Había más tiempo de compartir, ¿no? Eso sí es importante. Entonces las familias eran como más así, más llaves, dice uno en Colombia, más unidas. Había tiempo para todo. Hoy en día no. Hoy en día de pronto los chicos, uno va en un bus y ve uno un taxi y todo el mundo está como que con esto es como que hoy en día, o si no con auriculares, todo el día, o cascos puestos, todo el tiempo. Inclusive uno necesita de pronto en la calle una ubicación, uno disculpe, por aquí donde queda esto, ya se ha modificado y la gente va con sus audífonos y pasan derecho porque no les importa hablar con nadie, que por la violencia, que porque pronto me hace algo, de pronto me echa algún spray con algo, me hace daño, se me acerca, en fin. Entonces estamos como prevenidos. Sí, yo quiero que tú me cuentes ahora mismo como que qué es lo más bonito que has podido experimentar de la juventud, o como un mensaje que tú le quieras dejar a la juventud de hoy en día, como algo que tú digas, disfruta la juventud, yo la disfruté mucho por tal y tal motivo. Bueno, sí, hay mucho. Viví mi juventud y la disfruté de la mejor manera. Me gustaba mucho el estudio, fui muy destacada en eso, lo digo con orgullo. ¿Qué digo? Algo bonito que recuerdo de mi transición en estudio era que representaba el colegio en otros colegios. Entonces, en declamación, lo que era lo folclórico, lo que era la danza, estuve como muy involucrada en todos los temas. ¿Qué más te digo? Yo escribía poesía, el colegio tenía su propio periódico. Eras muy activa, hacías Juana de Arco, se llamaba el colegio, porque pues ahorita hay una transición por el nombre, pero yo en el periódico llegué a ser la directora del periódico, llegué a ser la directora de teatro, pero sí, todo en la vida es un proceso. Entonces desde primaria empecé ese proceso porque siempre me ha gustado meterme como aprender, pero aprender bien para luego enseñar. Entonces, me ha gustado primero aprender, tomarme mi tiempo a aprender y luego ir fluyendo para enseñar, porque pienso que todo lo que entra, sale, todo lo que recibo, tengo que darlo de alguna manera. Es mi manera de pensar. Entonces, o sea, que podría decirse que tu mensaje es como que aprovecha el tiempo, absorbe toda la información que puedas. Aprovecha tu juventud de la mejor manera. Ten una fe plena,
vive tu juventud. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast. Es algo que vamos a estar todos los jueves en el mismo horario, 6 de la tarde, hora España, para que usted ya tenga apuntadito por ahí, ponga el recordatorio, póngale alarma, como usted lo quiera hacer, para que usted diga, se acerca este podcast. Somos ADN y ya sabemos qué significa ADN para que usted lo tenga en cuenta, y es que somos adoptados por el diseño de nuestro Padre. Así que te vemos el próximo jueves. ¿Quieres despedirte, Charo? Muchísimas gracias por participar. A ti, gracias al programa. Va a ser un éxito total porque los jóvenes son los que mantienen la fuerza en el mundo. Exacto, es verdad. Exacto. Y somos el futuro. Exacto. Entonces, un abrazo para los jóvenes de nuestra iglesia y pues para la juventud en general. Disfruten su juventud, disfruten su vida. Vivan y dejen vivir. Si tú quieres apoyar este ministerio, Expansion Ministry, puedes hablarnos al privado, hacer un Bizum si estás en España, o algún tipo de donación, herramientas, micrófonos, luces, lo que tú quieras apoyar este ministerio. Y síguenos en todas las redes sociales que están ahí abajo como Expansion Ministry, y nos vemos el próximo jueves. Bueno, chao, chao. Adiós.